Bien, ya estamos, ¿no? Vamos a empezar así. Vamos a tratar de ser breves. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están todos? Saben que... Bueno, ¿qué les parece si antes que nada vamos a hacer una cosa? Vamos a orar, ¿sí? ¿Qué les parece? Y vamos a darle gracias al Señor, ¿sí? Ya casi todos los que están acá estuvieron en el culto, ¿no? Estuvieron en el culto. Bueno, pero este es nuestro espacio, donde pasamos tiempo adorando al Señor, pero este es nuestro espacio donde por ahí podemos considerar algunos temas que por ahí si bien todo lo que se predica, todo lo que se habla, todo lo que se hace en el culto nos interesa a todos, pero por ahí acá podemos hablar y tocar y tratar temas que hacen a nosotros, a ustedes, mejor dicho. Yo ya me hice como... Somos todos jóvenes, pero ¿qué hacen a ustedes los jóvenes adolescentes? ¿Sí? La otra vez habíamos dicho, había desde 12 a 20 y pico los más ancianos. Así que bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Y sí los quiero ver a todos, no quiero que quiero verles las caras, no quiero que estén acá detrás de la columna, así que vamos a orar, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro, todos orando, y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Queremos agradecerte, Señor, este tiempo, este espacio que podemos tomarnos, Señor. Este espacio que estos jóvenes, Señor, mis hermanos jóvenes que han participado del culto general, hoy, Señor, hace un momento, te han adorado, Señor. Han oído también tu palabra. Padre, yo te quiero dar gracias por cada uno de ellos. Y junto con ellos me uno, Señor, para darte gracias por permitirnos este espacio, Señor. Espacio, Señor, pensado para poder considerar tu palabra, Señor, y temas, Señor, que competen a mis hermanos, Señor, a las respectivas edades de cada uno de ellos. Señor, yo te ruego en esta hora que puedas hablarnos, Señor. Señor, preparando estos temas, también tú hablas a mi corazón y me haces reflexionar en muchas cosas, Señor, porque es tu palabra. De la misma manera yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada uno de estos jóvenes, que tú puedas, Señor, hablar a lo profundo de sus corazones. Tal vez vienen con inquietudes, con interrogantes, Señor. Y Padre, tu palabra tiene la capacidad muchas veces la palabra predicada, la palabra de Dios tiene la capacidad de despejar toda duda, Señor, de traer certeza a nuestro corazón. Yo te ruego que de esta manera sea en esta tarde, Señor, en cada uno de sus corazones. Bendíceles, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Y usa mi vida, Señor. Puedas usarme. Padre, que tu gracia, Señor, me asista, que tu Espíritu Santo me asista para poder compartir tu palabra con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Bien? Bien. ¿Se acuerdan lo que compartimos el domingo pasado? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan lo que compartimos? Estuvimos hablando acerca de la vida de un joven en la Biblia, de Daniel, ¿sí? Y el tema era el joven. ¿Y cuántos son jóvenes? Todos los que estamos acá, y yo digo estamos porque también soy joven. Están los hermanos allá que también son jóvenes en el Señor. Pero ustedes son jóvenes. El joven y un compromiso determinante, ¿sí? Yo traje un PowerPoint para compartir con ustedes, que por ahí va a ser un poquito más... Si ustedes trajeron Biblia, ¿todos tienen Biblia? Levante la mano el que no tiene Biblia. Bien,
Ahí hay Biblias. Los que... Así, todos tenemos Biblias. Bien, así todos tratemos de que todos tengan Biblia, y los que por ahí no alcanzan para todos. Acá hay una más. ¿A quién más le falta Biblia? Bien, ahora sí. Dijimos el joven y un compromiso determinante. Bien, ¿se ve ahí o yo les tapo ahí, ¿no? ¿Pueden ver? Bien, yo les voy a decir, les voy a recomendar, mejor dicho, que sé que algunos traen, pero por ahí de ahora en más puedan traerse un cuadernito, una virome o un lápiz para tomar nota. Así se pueden llevar lo que cada uno desee tomar nota. Y hablamos la vez pasada del joven y un compromiso determinante basado en la vida del joven Daniel. ¿Sí? Y pasamos. Vamos a refrescar un poco, vamos a hacer un poco de memoria así rápidamente, porque algunos no estuvieron. Y dijimos la vez pasada, en primer punto, que compromiso, ahí lo tienen, lo pueden leer. Compromiso, la palabra compromiso significa obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a hacer o a realizar algo. Eso es básicamente lo que significa la palabra compromiso, ¿sí? Eso se entiende, ¿verdad? Alguien que se compromete a hacer algo. Por ejemplo, segundo punto. Ahora, ¿con quién y a qué nosotros estamos comprometidos? Porque nosotros estamos comprometidos, pero ¿con quién y a qué? ¿A qué cosa estamos comprometidos? Bueno, estamos comprometidos con Dios, ¿sí? ¿Y comprometidos a qué con Dios? Estamos comprometidos a obedecerle, a llevar una vida de obediencia. La palabra de Dios dice ahí en Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 al 13. Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 y 13. Yo se los leo, ustedes búsquenlo, entre tanto, y escuchen. Dice que ahora, hablando Dios al pueblo de Israel a través de la vida de Moisés, les dice: ahora Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le ames y que sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Y también, verso 13, que guardes los mandamientos de Jehová. Obediencia. Guardar es obedecer. ¿Sí? ¿Me escuchan acá? ¿Están acá conmigo? Guardar, esa palabra guardar significa obedecer. ¿Obedecer qué? Sus mandamientos, dice. Y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Ahora, el verdadero compromiso con Dios, dijimos también la vez pasada que se evidencia ¿cómo? En la manera que nosotros vivimos. Se evidencia con acciones, se evidencia con palabras. ¿Cómo puedo saber si yo estoy comprometido con Dios? Bueno, en cómo me conduzco, cómo me comporto, cómo hablo. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, se evidencia, dijimos, en actitudes, en acciones. Pero ahí en Juan, capítulo 14, verso 21, tomen nota, yo voy rápido, haciendo un breve repaso así. Escribiendo palabras del Señor, el Señor hablando a sus discípulos en Juan capítulo 14, 21, dijo lo siguiente, miren,
Él dijo, el que tiene mis mandamientos, el que los sabe, es decir, el que los sabe, el que los conoce, el que los tiene, y los guarda, y ahí yo subrayé acá en mis notas, subrayé la palabra y los guarda, es decir, y los obedece, ¿sí? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso dice ahí en Juan capítulo 14, verso 21. El verso 23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, aquel que dice que ama al Señor y que está comprometido con el Señor, básicamente va a obedecer al Señor. Es decir, por ahí a veces nos vamos a equivocar, pero sí nuestro deseo va a ser, ¿cuál? Obedecer. Mi deseo no va a ser saber su palabra, conocerla y decir, bueno, me da igual si lo hago o no lo hago. El que ama al Señor no va a tener ese pensamiento. El que está comprometido con el Señor. Ahora, nosotros, si amamos al Señor y estamos comprometidos con el Señor, debemos someternos a Dios por medio de la obediencia a su palabra. No se puede uno decir que es un... Ahora yo les pregunto, ¿somos verdaderos hijos de Dios, discípulos del Señor o no lo somos? Ahora, no me contesten. ¿Por qué? Porque si yo digo que soy un verdadero cristiano, debo desear obedecer su palabra. Debo desear obedecerla. No se puede ser verdadero cristiano, decir que soy un verdadero hijo de Dios, sin tener un compromiso ¿a qué? ¿A qué era nuestro compromiso, dijimos? A obedecerle. Sin estar comprometidos a obedecerle. No se puede decir que soy un verdadero cristiano, pero mi compromiso a obedecerle no lo tengo en cuenta. ¿Se puede? ¿Será? ¿Usted qué dice? Miren, el Señor, ¿cuándo es que comienza nuestro compromiso? ¿Cuándo comienza nuestro compromiso? Ahí yo anoté un texto que es Juan capítulo 1, verso 12, que dice que a todos los que recibieron a Jesús, a todos los que creen en su nombre, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí creímos en su nombre? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos? Todos los que estamos aquí creímos en su nombre, ¿verdad? Bueno, al creer y arrepentirnos, Él nos dio el poder ser llamados sus hijos. Es decir, ¿cuándo comienza ese compromiso determinante que tenemos en nuestra vida? Cuando creímos en Él. Después yo anoté ahí otros textos que, después estos yo se los voy a pasar. Anoté otros textos que ustedes los van a leer. Bueno, el compromiso que tenemos con Dios es un compromiso voluntario. Segundo punto. El otro punto, el siguiente. Voluntario. Ahí yo anoté textos también, Mateo 16, 24, que ese texto nos dice que es un compromiso voluntario. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, en ese texto de Mateo, dice que debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe seguirle. Pero noten, el Señor dice en ese texto, comenzando, si alguno quiere. O sea, el Señor da a elegir quién le quiere seguir y quién quiere comprometerse con Él. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, también es un compromiso progresivo, porque en Lucas, ahí es el pasaje de Lucas 9:23. Si lo tiene alguien, lo puede leer, así rápidamente. 9:23 de Lucas. Ahí, noten, este texto dice, es el texto paralelo del texto de Mateo. Habla casi similarmente lo mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, seguí, Brian. Niéguese a sí mismo, tome
Y ahí dice cada día. Ustedes después en su casa lo van a leer, porque se van a llevar esto, lo van a leer y se van a dar cuenta que el texto de Mateo no dice cada día. Entonces, dijimos, es un compromiso, primero, voluntario. Segundo, es un compromiso progresivo. ¿Por qué? Porque cada día nosotros debemos renovar nuestro compromiso con el Señor, ¿sí? Cada día volvemos a... Y yo le puse otro punto que es, dijimos, voluntario, progresivo y para siempre. Me comprometo una vez con el Señor, ¿hasta cuándo? Para siempre. Ahora, puedo comprometerme y después decir, bueno, la verdad que yo no pensé que esto era, que tenía que ser casi perfecto, así que no, esto no es para mí. ¿Y puedo olvidarme del compromiso que tengo con Dios? ¿Se puede? ¿Ustedes qué dicen? Que alguien me diga si se puede o no se puede. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ¿saben qué? Ella dijo la verdad, que sí se puede comprometerse con Dios y después decir, bueno, la verdad que esto no era como yo pensaba. Y yo le voy a decir, y me descomprometo. ¿Se puede? No deberíamos. Pero sí se puede decir, Señor, yo me comprometo con vos y después decir, bueno, la verdad que no, me arrepentí. Bueno, el compromiso con el Señor, a obedecerle, ese compromiso determinante es para siempre. Ahí en Josué, capítulo 1, verso 8, que hoy lo leía el pastor Juli, dice así, seguro ustedes lo conocen a ese texto, pero yo se los leo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y a qué libro se refiere? Ustedes tienen la Biblia en la mano, hagan así con la Biblia. A este libro, a ese libro se refiere. Ahora, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo se debía apartar la palabra de Dios de nuestra boca? Nunca. Ahora, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, leerlo, meditarlo, estudiarlo. ¿Cuándo? De día y de noche. O sea que no hacemos más nada que leer la Biblia. Entonces no vamos a la escuela, no trabajamos, no hacemos nada. No, habla de que nosotros considerar la palabra de Dios en todo momento, todos los días, hacernos un espacio, hacernos un tiempo, ¿para qué? Para meditar en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver por qué yo les digo que ese compromiso determinante y ese compromiso a obedecerle con Dios es para siempre. Y dice, meditarás en él. ¿Para qué? Hay un motivo por el cual Josué, Dios le encarga a Josué meditar en la palabra de Dios día y noche. O sea, no olvidarse de la palabra, tenerla presente. Hay un motivo. ¿Para qué? Ahí viene el motivo. El siguiente párrafo de ese texto, para que guardes y hagas, para que guardes. Y digan conmigo, para que guarden. Y ahora yo digo, para que guardemos. Es decir, esa palabra guardar, de nuevo, es, ¿qué dijimos? Obedecer, ponerla en práctica, conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que está acá, lo debemos obedecer. ¿Por qué? Porque si nosotros lo obedecemos, le decía el Señor a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso le decía el Señor a Josué. Entonces, ¿por qué decimos que es para siempre el compromiso con Dios? Porque el Señor dice que nunca se debe apartar de nuestra boca la palabra de Dios. Nosotros debemos meditar en la palabra de Dios todos los días.
Es decir, no, hoy no tuve tiempo, tengo muchas pruebas, tengo muchos exámenes en la semana y la verdad que hoy no tengo, esta semana no tuve tiempo para agarrar la Biblia. ¿Será? ¿Usted qué dice? Se puede hacer un momento para decir, voy a tomarme media hora para estar a solas con Dios. Ahora, dijimos que esto lo basamos la otra vez, dijimos basado en la vida del joven Daniel. Ahí nomás. Que el joven Daniel, dijimos que yo le puse como la carátula que es un joven con propósitos. Y cuando Daniel era un joven, pero cuando Daniel creció, él fue uno de los profetas del Antiguo Testamento y fue el autor de uno de los libros del Antiguo Testamento que están considerados dentro de la división, porque el Antiguo Testamento se divide en varias secciones. Una de esas secciones se les denomina los profetas mayores. Bueno, el libro de Daniel está contenido ahí, entre los profetas mayores. Es el autor del libro. Y fue una persona muy importante en su época. Y recuerdan que se cree que Daniel y sus amigos eran adolescentes, aproximadamente entre 15 y 17 años, cuando fueron tomados cautivos. El rey de Babilonia invade el pueblo donde ellos vivían, el pueblo de Judá, y hace destrozos ahí en su pueblo. Los babilonios saquearon toda la ciudad donde vivía Daniel e incluso el templo, robaron cosas del templo, todo lo que tenía que el pueblo de Israel con lo que adoraban, los instrumentos, utensilios, y se robaron todo. Bueno, todo ese desastre hizo Babilonia, invadiendo a Judá. Y fueron llevados muchos jóvenes, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, entre un montón de otros jóvenes. El libro de Daniel hace énfasis en esos 4 jóvenes. A la cabeza Daniel. ¿Quién es él? Pero escuchen, ellos no eran jóvenes cualquiera, ellos pertenecían al linaje real de los príncipes. Es decir, eran jóvenes importantes en su pueblo. Daniel, capítulo 1, verso 3. Pasamos al siguiente punto. Un joven con propósito, yo le puse. Ahora vamos a ver por qué con propósito. Dice Daniel, capítulo 1, verso 3. ¿Quién lo lee? Que lo lea otro que no haya leído y que sepa leer. ¿Quién lo lee? Rápido. El que lo lee se lleva una docena de empanadas, vamos. Y lo leen todo ahora. Bien, ¿ve? Ahí nomás. Luego el rey ordenó Nabucodonosor a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de las otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos, como esclavos. Entonces, vemos que Daniel y sus amigos eran jóvenes físicamente fuertes. Eran también porque el rey había pedido que eligiera a jóvenes fuertes, pero también eran jóvenes muy inteligentes, así como, ustedes digan, así como nosotros. Porque, escuchen, ¿somos inteligentes o no somos inteligentes? Miren, escuchen una cosa. Y si están acá, si ustedes están acá, en vez de haberse ido a sus casas ahora
a ver tele o a jugar a la Play o no sé lo que hacen después cuando van a su casa, yo les voy a decir que sí, ustedes son jóvenes inteligentes, porque se quedaron un rato más a escuchar la palabra. Entonces, sí que son inteligentes. Entonces, elegían jóvenes fuertes físicamente, inteligentes, pero eran también jóvenes bien educados. Y lo que más se destacaba acá, chicos, escuchen, tratemos de no hablar, prestemos atención. Lo que sí yo les quiero destacar, ¿saben qué? Que eran, aparte de ser bien educados, eran espiritualmente hablando, eran muy fieles y muy devotos a Dios, Daniel y sus amigos. Sus vidas, ellos vivían de manera que agradaban a Dios. Eran adolescentes ejemplo, como diríamos hoy nosotros, era un adolescente ejemplo. Y eso me hacía acordar, ahí en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 52, Lucas capítulo 2, verso 52, cuando dice, hablando del Señor, cuando el Señor iba creciendo, dice así Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. Bueno, estos jóvenes eran así. La gente tenía buen concepto de ellos. Por eso yo les digo que espiritualmente eran jóvenes que realmente eran fieles a Dios. Pero una prueba muy difícil les esperaba. El rey quería obligarnos a ellos, a estos 4 jóvenes, quería obligarnos a que ellos cambiaran sus costumbres a las costumbres del pueblo de Babilonia. Ahora, ¿cómo eran ellos? Eran paganos. Ellos rendían culto a los ídolos y hacían un montón de cosas que a Dios no le agradaban. Bueno, ellos no, en realidad al rey no le interesaba que tenerlos como esclavos y que sean jóvenes ejemplares. No, a ellos no les interesaba a ellos. Ellos querían que los jóvenes que habían llevado cautivos llegaran a ser babilonios, o sea, que se olvidaran de todo lo que ellos habían aprendido y que aprendieran las costumbres de ellos en todos los aspectos, que adoptaran las mismas costumbres en todo lo que hacían. O sea, y saben que pensaba en esto y pensaba que hoy, los cristianos de hoy, y yo digo cristianos, pero tanto, miren, adolescentes, jóvenes y adultos también. Pero los cristianos de hoy, nosotros nos enfrentamos también, y ustedes, nosotros los grandes, y ustedes jóvenes y adolescentes, también nos enfrentamos hoy a la misma prueba. ¿Saben qué? Porque Satanás, el enemigo de nuestras almas, desea que nosotros nos conformemos a este mundo también. Que nosotros dejemos de lado todo lo que tiene que ver con Dios y que nos acostumbremos a la forma de pensar del mundo. Y cuando digo mundo, escuchen, yo no, porque los chicos o los jóvenes mundanos, cuando nos referimos a mundo, nosotros no somos muy diferentes a ellos porque vivimos también en este mundo, ¿verdad? Vivimos en el mismo mundo. Pero cuando decimos que Satanás quiere que nosotros nos parezcamos a todas las personas de este mundo, estamos diciendo que la forma de conducta, la forma de vivir, la forma de pensar. Pero el apóstol Pablo, ahí en Romanos, capítulo 12, él escribía lo siguiente. Dijimos, al rey Nabucodonosor no le interesaba que sean jóvenes ejemplares. Ellos querían que sean jóvenes que se olvidaran
de sus costumbres, que se olvidaran de su fidelidad a Dios. Pero el apóstol Pablo decía ahí en Romanos 12, verso 1, por lo tanto, amados hermanos, yo pondría, por lo tanto, amados jóvenes, amados adolescentes, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Y Pablo le decía, entreguen su cuerpo a Dios. Y le daba una razón por la cual debían entregar todo su cuerpo a Dios. Le daba un motivo. ¿Por qué? Y le decía, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios a favor nuestro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad que muchas? En principio, estar acá sentado y estar escuchando es algo que Dios hizo a favor nuestro. ¿Por qué? Porque si estamos escuchando, ¿qué quiere decir? Que estamos vivos. Y si estamos vivos, es un favor de Dios, es un regalo de Dios, ¿sí o no? O alguien de aquí puede decir, y yo merecía estar vivo, porque la verdad soy bueno. ¿Verdad que no? Porque la Biblia dice que en vez de merecer cosas buenas, si no fuera por el Señor, nosotros merecemos todo lo peor. Bueno, exactamente. Bien, Victoria. Ahora, les daba el apóstol Pablo la razón por la cual debían ellos entregar todo su cuerpo, por todo lo que Él ha hecho por ustedes. Que su cuerpo sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y les decía en el verso 2, no imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, cuando Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, la voluntad de Dios es buena. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Y bueno, repitan conmigo esto, escuchen. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esas cualidades tiene la voluntad de Dios para nosotros. Es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿saben qué? Es triste, muy triste, pero demasiados cristianos, y de nuevo les vuelvo a decir lo mismo, cuando digo cristianos digo adolescentes, jóvenes, adultos, no tan jóvenes y aún ancianos y viejos, por no decir viejos, porque queda feo la palabra viejo. Pero bueno, se dice, por ahí uno dirá, bueno, viejo, uno no lo dice despectivamente, pero bueno, cuando digo cristianos, digo jóvenes, adolescentes y personas grandes, cristianas, que ceden, ¿saben qué? Ceden y se conforman, se parecen a todo lo que el mundo hace. ¿Y saben qué? De esa manera pierden su buen testimonio. Pierden su gozo. ¿Por qué? Porque se comienzan a mezclar con la forma de pensar y la forma de vivir que tiene la gente que no conoce a Dios. Otro punto. Una vez que estuvieron en Babilonia, miren, fueron seleccionados para recibir una formación especial. ¿Para qué? Ellos iban a ser instruidos, educados. ¿Para qué? Para estar ¿a dónde? En el palacio del rey. Eso ustedes lo van a encontrar ahí en Daniel, capítulo 1, verso 4. Pero escuchen, eso tenía un propósito. Y era hacerlo durante 3 años. Es decir, tenían que ir hagan de cuenta que iban a la escuela durante 3 años
para aprender todo lo que le estaban por enseñar. Pero tenía el propósito de ¿qué? De formar en ellos el carácter de la gente que vivía en ese lugar. Más bien tenía el propósito de borrar cualquier rastro de la cultura de ellos, de borrar cualquier rastro de su fe, la fe que tenían anteriormente antes de llegar a Babilonia. Pero Daniel, dijimos Daniel a la cabeza, Daniel y sus amigos resistieron con fidelidad a Dios, y ellos toda esa influencia la resistieron y se mantuvieron, ¿saben?, fieles a Dios. Ahora, esa situación que ellos tuvieron que pasar, yo les pregunto, ¿no nos resulta un poco conocida? ¿No se les hace familiar? ¿Saben por qué? Porque también hoy, en nuestros días, la educación pública en muchos países, incluso en nuestro país, está diseñada y está pensada de manera tal que tiene el propósito de apartar a los niños y a los jóvenes de todos los principios morales y espirituales que nos enseña la palabra de Dios. Hoy la educación pública está basada y tiene ese fin, tiene ese propósito. Sacar del medio, así, lisa y llanamente, sacar del medio todo lo que tenga que ver con Dios. Todo lo que moralmente sea bueno, hay que sacarlo del medio. No. Bueno, por eso les digo, esto es un poco familiar para nosotros. Pero Daniel y sus amigos, a pesar de que ya no los rodeaban las cosas de Dios como cuando ellos vivían en Jerusalén, porque estaban en su familia. Imagínense por un momento esto, miren, préstenme atención un momento. Estando ellos en Jerusalén, rodeados de su familia, rendían culto a Dios, ofrecían sacrificios. Bueno, ellos ya no se encontraban rodeados de todas esas cosas, ni tampoco tenían la influencia de sus padres y de por ahí las personas que le enseñaban a ellos la palabra de Dios. Pero saben que cuando algunos cristianos y algunos jóvenes van creciendo también y se alejan del hogar donde crecieron y le enseñaron la palabra de Dios, parece que se gozan de la oportunidad de, como quien dice, bajar la guardia y darse ciertos permitidos. Decir, bueno, qué sé yo, ya no estoy en casa, puedo hacer cosas que me decían que no. Pero ¿saben que no fue así con Daniel y sus amigos? ¿Saben por qué? Próximo punto. Daniel y sus amigos amaban profundamente y estaban comprometidos con Dios. Ahí en Daniel capítulo 1, verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón, se determinó no contaminarse con la comida que le iban a ofrecer, que casi seguro que estaba sacrificada a los ídolos y era comida que no agradaba a Dios, que la ley a ellos le decía que no podían ni debían comer. Entonces él dijo, no nos vamos a contaminar. El siguiente punto. Pero los babilonios, ya para terminar, ustedes saben que los babilonios, cuando llevaron cautivo a Daniel y a sus amigos, pero escuchen, ustedes tengan presente esto. Nosotros estamos hablando de Daniel y de sus amigos, pero el libro
hace énfasis en Daniel y sus amigos, pero fueron un montón de otros jóvenes también secuestrados y llevados cautivos a Babilonia. Pero los babilonios, cuando se los llevaron cautivos, ellos pudieron cambiar el hogar de Daniel. Lo sacaron de su casa. No se sabe qué pasó con los padres de Daniel, ni con su familia. No se sabe qué pasó con los padres de los otros jóvenes que menciona los amigos de Daniel. Y ellos pudieron cambiarlo de hogar, de su casa. Pudieron pretender instruirlos en cosas que no tenían nada que ver con lo que ellos habían sido enseñados. En un momento decidieron cambiarles también el menú, lo que comían. Hasta incluso le cambiaron su nombre. Pero ¿saben qué? Lo que no pudieron hacer los babilonios, el rey Nabucodonosor no pudo hacer con Daniel y sus amigos. Escuchen, presten atención en esto. Recuerden, ellos ya no estaban en su hogar, con el cuidado de su familia. Pero lo que no pudieron hacer ellos fue cambiar su corazón. Lo que no pudieron hacer los babilonios fue cambiar el compromiso, hacerle fiel a Dios en el corazón que ellos tenían. Daniel y sus amigos se habían determinado a serle fiel a Dios, a como dé lugar. Ustedes recuerdan que ahí en Proverbios capítulo 4, verso 23 dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué debemos guardar? Nuestro corazón. Y leímos también Romanos, que dice que no debemos nosotros conformarnos, no debemos parecernos, no debemos imitar las costumbres, ni la forma de pensar de la gente que no conoce a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Porque somos mejores que ellos? No. Simplemente porque ellos no tienen a Dios en su corazón y no consideran la palabra de Dios como su forma de vivir. ¿Saben que Daniel y sus amigos se propusieron en sus corazones que obedecerían la palabra de Dios? Ellos rehusaron conformarse y parecerse a todo lo que había ahí en Babilonia. Pero escuchen, por supuesto ellos pudieron haber presentado excusas también. Y seguir la corriente y la forma de vivir donde les tocaba estar ahí. Porque ¿eran Daniel y sus amigos o eran más? Había más. Y podían seguir también la corriente de ellos. Pero ellos pudieron haber dicho, tal vez, si todo el mundo lo hace. Todos nuestros compañeros que están acá con nosotros, que también eran de otros países, no solamente de Jerusalén, pero todos también lo hacen. Ellos pudieron decir, todos lo hacen. O pudieron decir también, yo creo que va a ser mejor obedecer al rey de Babilonia, porque por ahí nos va a ir mal si no. Pudieron haber dicho, obedeceremos en lo exterior. Perdón, desobedeceremos en lo exterior, pero conservaremos nuestra fe igual. Ellos pueden decir, total, lo que importa es mi corazón. Si hago esto no pasa nada. Pero ellos no tuvieron estos pensamientos. ¿Saben por qué? Ellos
se atrevieron a creer en la palabra de Dios y a confiar en la palabra de Dios y a confiar en Dios, que aunque por más difícil que sea la situación, porque era difícil estar ahí, era difícil tomar la decisión de no obedecer lo que el rey determinaba. Pero ¿saben qué? Daniel y sus amigos decidieron creer y hacerle caso a la palabra de Dios y confiar en que Dios les iba a dar la victoria. Y si ellos determinaban serle fiel en su corazón, Dios les iba a dar la victoria. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios no desampara a aquellos que confían en Él. Dios es fiel. Ellos rindieron sus cuerpos y su entendimiento al Señor. Ellos fueron instruidos en todo lo que ahí en Babilonia sabían, pero ellos siguieron conservando en su corazón, muy en su corazón, la palabra de Dios. Y estaban dispuestos a permitir que ellos debían serle fiel a Dios y Dios iba a hacer el resto. Pero Daniel y sus amigos habían determinado ser fieles y leales a Dios. Escuchen, para terminar, que vamos a seguir con el libro de Daniel, pero conocer la palabra de Dios es importante. Saberla es importante. Aprenderla y recitarla es importante. Pero ¿saben qué es lo que marca la diferencia en la vida de un ser humano, en la vida de un joven, en la vida de un adolescente, en la vida aún de un niño? ¿Saben qué es lo que marca la diferencia? No solo conocerla, saberla, recitarla, sino obedecerla. Porque ¿saben qué es lo que marca más la diferencia? No digo que congregarse es importante, asistir a las reuniones es importante, saber y estudiar la palabra de Dios es importante, pero mucho más importante es obedecer la palabra de Dios. Mucho más importante es considerar como el compromiso más importante de nuestras vidas el compromiso que asumimos. ¿Cuál fue el compromiso que asumimos? Dijimos, serle fiel y leal a Dios, obedecerle en todo. Debo obedecer a Dios porque aquí todos, acá si nos miramos, todos parecemos cristianos. Pero ¿saben qué? Daniel y sus amigos ya no estaban en sus casas, no estaban cerca del templo. Pero después más adelante vamos a ver que Daniel y sus amigos tenían una devoción diaria. Y dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y no estaban sus padres diciendo, Daniel, tenés que orar, Daniel. Daniel, tenés que tomarte tu tiempo de meditación en la palabra, Daniel. No, Daniel era un joven, pero pese que estaba solo en ese lugar, él sabía que estaba lejos de su familia, estaba solo, tal vez de su familia no sabía nada, pero sí sabía que había alguien que no lo iba a abandonar nunca y que siempre estaba mirando sus pasos. Y no para condenarlo y no para decirle, ay, te equivocaste, y no como para darle a Daniel un azote, sino como tal vez si se equivocaba, decirle, Daniel, no importa. Como nosotros sabemos que dice la palabra de Dios, que nosotros si pecamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos. ¿Sí? Así que, ¿qué les parece si oramos? Daniel determinó en su corazón obedecer la palabra de Dios a como dé lugar. Y Dios lo iba a sacar airoso de cualquier situación. Vamos a orar. Y vamos a cantar
una adoración y ya nos retiramos, ¿sí? ¿Qué les parece? Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Padre, a veces en ocasiones pareciera que se hace difícil para los jóvenes, para los adolescentes, Señor. En este mundo tan hostil, en este mundo tan diferente, este mundo que está empeñado a quitarte del medio, Señor. A borrar, Señor, de la mente y del corazón de los jóvenes, Señor, todo lo que tenga que ver con tu palabra. Todo lo que sea moralmente correcto. Pero, Señor, aunque parezca difícil, no es imposible, Señor. Porque tú estás con ellos. Tú estás con nosotros, Señor. Y tú determinarás, Señor, si nosotros mantenemos nuestro compromiso fiel y leal a ti. Tú, Señor, nos sacarás airoso de cualquier situación, al igual que Daniel y a sus amigos. Ellos habían determinado, habían tomado la firme decisión en su corazón de no fallarte y serte fiel y serte leal a como dé lugar. Padre, bendice a estos jóvenes. Bendice, Señor, a estos adolescentes. Y que tu Espíritu Santo, Señor, obre por medio de tu palabra. Y que ellos puedan anhelar vivir una vida de obediencia, agradable a ti, Señor. En todo lugar, no solamente aquí, no solamente en sus hogares, sino en todo lugar, en la escuela y en todo ámbito donde ellos se muevan. Que puedan ser jóvenes, que crezcan en sabiduría, Señor, y en concepto, que los vean, Señor, y sean jóvenes dignos de imitar, porque son jóvenes que te aman y determinaron en sus corazones serte fieles y leales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser empiece adoración. Quiero consumirme en tu amor.